nosotros recibirles en Casa Abierta, es la primera edición de este tipo de eventos. Entonces estamos muy agradecidos, muy contentos de tenerlos en casa y pues es eso, es la manera como nos vivimos y esta charla para nosotros es fundamental dentro del proceso de aprendizaje de todos los jóvenes desde preparatoria hasta la universidad. El día de hoy me acompaña Luis Arturo Macías Medina, es sacerdote jesuita, abogado por la Universidad de Guadalajara y maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Además, cuenta con la licenciatura en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Georgiana en Roma. A lo largo de su trayectoria apostólica, profesional y apostólica, ha combinado el ejercicio del derecho con una profunda vocación por la justicia social y la educación. Espérenme que me hago bolas. Que es amplio esto. Tiene gran experiencia en acompañamiento pastoral en el ámbito jurídico, ha colaborado como abogado en el despacho Conejo, Seto y Asociados y como asesor del regidor del Ayuntamiento de Guadalajara. Como jesuita ha desarrollado su apostolado en diversos contextos internacionales y nacionales. Fue profesor en el proyecto de Fe y Alegría en Roma, así como responsable de pastoral en la parroquia, ¿cómo se pronuncia? Città Ducale, en Italia. Su vida y obra reflejan una profunda integración entre el saber jurídico y el pensamiento filosófico, la acción social y el compromiso espiritual, pilares que orientan su vocación como miembro de la Compañía de Jesús. Gracias por sumarse a este espacio, lo escuchamos con entusiasmo. Cedo la palabra. Pues muy buenos días a todos y todas. Después de todo ese rollo que escucharon, créanse la mitad, no es para tanto. Pues un gusto tenerlos y tenerlas por acá. Esperemos que puedan disfrutar también de esta charla, que si bien me pidieron que hablara sobre la educación ignaciana o qué significa eso de la pedagogía ignaciana, la verdad es que podemos decir muchas cosas porque es un ámbito que ya tiene siglos. Sin embargo, me parece que lo más relevante de esto es ¿y para qué funciona? ¿Para qué les sirve a los jóvenes la pedagogía ignaciana? ¿Y para qué les sirve integrarse a un proyecto educativo como el nuestro en el ITESO? Lo demás, podemos recomendarles muchas lecturas, ¿no? Pero para iniciar, primero me gustaría conocer y saber cuántos y cuántas de ustedes ya han estado en alguna escuela jesuita. Levante la mano. Muy bien, entonces va a ser muy útil la plática. Bien, pues la primera cosa que quiero invitarles en esta charla es a que reflexionemos qué tipo de educación queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Esa es una primera pregunta que hay que hacernos, porque eso depende también la orientación que puede seguir el inscribirse a una universidad o a otra. Todas tenemos propósitos y fines de ayudar y de formar jóvenes, pero lo hacemos de diferentes maneras. Y eso es lo que yo vengo a decirles aquí, cuál es nuestro diferenciador respecto de otras universidades a partir de las raíces de la ignacianidad. Porque miren, preguntándonos esto, la otra parte es, claro, seguramente ustedes ya en casa ya se preguntaron que si tuvieran que escoger una cosa que desean que sus hijos e hijas aprendan en la universidad, en la prepa, ¿qué sería? Y seguramente saldrán muchas respuestas como valores, pensamiento crítico, responsabilidad, felicidad. Yo estoy casi seguro que todo papá y toda mamá lo que busca en sus hijos es que puedan vivir una experiencia universitaria, preparatoriana, que valga la pena, que sea fructífera y que salgan de aquí con habilidades y con desarrollos personales mucho más potenciados y mucho más claros. Y justo esa diversidad de aspiraciones que cada familia se ha hecho, justo esa es la educación integral que nosotros ofrecemos, porque esta educación, esta pedagogía ignaciana abarca todos esos deseos que tú tienes. No es solamente
no porque sea una universidad jesuita y en automático decir jesuítico, es decir religioso, es decir devocional. No. Nosotros lo que buscamos es formar personas íntegras. Y íntegro significa en todas sus dimensiones. Y algunos se les entenderán más con lo religioso y otros menos y otros nada, y todos están bien. Y todos caben en esta casa. De modo que esta visión de la educación integral, en donde todos y todas podemos entrar para potenciar las capacidades, justo eso es lo que habla la pedagogía ignaciana. La pedagogía ignaciana es un enfoque que responde a todas esas aspiraciones que ustedes tienen en este momento, porque integra valores, integra pensamiento crítico, integra responsabilidad, integra felicidad, integra formación de los y las jóvenes. Y me voy a centrar un poquito más en esto de la pedagogía ignaciana. La pedagogía ignaciana busca educar para la vida con un sentido. A nosotros no nos interesa tener a los grandes pensadores nada más desde acá. Nos interesa tener grandes personas con grandes sueños que tengan un sentido de vida y una responsabilidad social. Eso es lo que queremos. Porque nosotros no queremos solamente hombres y mujeres que tengan grandes títulos colgados, pero deshumanizados. Ni tampoco queremos grandes pensadores que no tengan compromiso social y que no busquen la transformación de la realidad. Fíjense, un padre general, Adolfo Nicolás, es de los últimos, él decía que el éxito o el fracaso de una universidad jesuita no está en la cantidad de gente que tiene, sino está en la cantidad de sus egresados que están luchando por transformar el mundo. Porque ahí es en donde en verdad se ve si tenemos y si generamos esto que queremos para las personas y para la sociedad. Nosotros nos medimos por gente que quiera transformar la realidad. Y es ahí donde está nuestro interés. Y para eso hay que formar a las personas en todas sus dimensiones. Ninguna puede quedar fuera. Y todas son importantes. Ahora, esto de la pedagogía ignaciana hay que engancharlo al que responde a la realidad juvenil actual. Porque saben, nosotros en la Compañía de Jesús, que tenemos larga tradición en el acompañamiento a jóvenes, sí nos preocupa en la actualidad algunos aspectos de la realidad con la que constantemente tenemos que ir buscando caminos de salida y de solución. Por ejemplo, uno de ellos es obviamente que los jóvenes actuales están sobrecargados de lo digital. ¿Sí? No es que lo digital sea malo, es que estamos bombardeados tanto por este medio que ahora necesitamos ayudar y acompañar a los jóvenes para que puedan discernir qué de toda esa información es la que sí les ayuda y cuáles no. ¿Sí? Algo que nos preocupa mucho y que obviamente los impacta directa o indirectamente tiene que ver el tema de la crisis climática y social. Porque finalmente, a ver, simplemente nosotros, con las lluvias en Guadalajara, ¿no? ¿Qué sucede en Guadalajara, en el área metropolitana cuando llueve? Se colapsa, la ciudad se colapsa. ¿Y cómo llegan aquí los estudiantes? ¿O no llegan? ¿O están atorados en Choques Mateos? ¿O están...? Pero ese efecto del cambio climático, que pareciera que no, directa o indirectamente, sí nos pega y les pega a los jóvenes. Y eso anima o desanima también, porque luego hay muchos jóvenes que dicen, híjole, tengo que cruzar toda la ciudad para llegar. El cambio climático es uno de los retos que también tenemos que atender. Por supuesto, algo que a los jóvenes les impacta para mal, pues es todo el tema de la convivencia y de la violencia con la que nos vivimos. Pero no estoy hablando únicamente de la violencia generada por el crimen organizado, que esa es real y es palpable, sino al clima de la violencia inclusive digital que existe hoy en día. Esas microviolencias que no son micro,
sino que son formas en que se va expresando la violencia en las sociedades, va afectando la convivencia, va afectando la confianza entre los estudiantes. Y eso es algo que nos preocupa. Nos preocupa porque en verdad hoy encontramos jóvenes mucho más violentos, mucho más reactivos, ¿saben? Porque ahora es muy fácil reaccionar sin pensar cuál es el efecto de mis palabras. Y hoy es muy fácil inclusive dañar a alguien simplemente con poner un comentario en las redes sociales. En la actualidad eso genera mucho daño. O el desprestigiar a las personas a través de las redes. Y eso es violencia. Y eso rompe con el tejido social. Y eso es algo que los jóvenes llegan muy temerosos y temerosas a la universidad. Otro aspecto que nos preocupa del mundo actual de los jóvenes y que la pedagogía ignaciana quiere responder a ello es obviamente los desafíos que existen en la innovación tecnológica, en la apertura cultural y en las oportunidades de trabajo también. Saben, hoy en día, a pesar de todo esto que hay de innovación tecnológica y de grandes aperturas, vemos por el contrario una disminución en la humanización de las personas. Hoy pareciera que hay menos humanización y hay más inteligencia, pero artificial. Ya las personas ya no se desarrollan, y ahora desarrollamos otras cosas, ¿sí? Y a nosotros nos hacen dependientes de eso, lo cual nos va precarizando como personas, porque nos va rompiendo con habilidades socioemocionales e inclusive interpersonales para convivir, para estar con el otro. Es más fácil que hoy un joven esté con el teléfono a que esté compartiendo y hablando de lo que le sucede en la vida en una mesa, ¿sí? Y eso es parte de lo que va impactando y que nos preocupa. Por eso a los jóvenes no es para quitarles el teléfono, ¿saben? Estas medidas restrictivas que tampoco ayudan de mucho, no es eso. ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo ayudarles a incorporar el hasta dónde? ¿Hasta dónde me humaniza algo y hasta dónde no? ¿Hasta dónde me hace más persona y hasta dónde no? Eso es algo que la pedagogía ignaciana busca responder. Y por supuesto que porque queremos que los jóvenes también tengan conocimientos técnicos de sus profesiones, de sus estudios para afrontar el mundo. No es que nada más queremos gente libre sin conocimientos, no, queremos gente libre con conocimientos. ¿Para qué? Pues para que puedan responder a la sociedad y puedan responder a sus deseos y a sus sueños también. Pero finalmente algo que la pedagogía ignaciana quiere responder sin duda alguna es a darles una brújula para orientarse. El modelo educativo que seguimos es para que tú te orientes en la vida y orientándote puedas tomar las mejores decisiones para lo que a ti te corresponde, para que logres tus sueños y para que puedas transformar la realidad. Porque sin una brújula clara, entonces nada más vamos de un lado al otro y nos vamos golpeando y nos vamos desgastando. Lo que queremos es ayudarle al joven a que clarifique ese rumbo. Y eso es algo que pareciera simple, pero en la actualidad no lo es. Está siendo un desafío. Hoy los jóvenes entran con mayores dudas, entran con mayores incertidumbres y eso genera que su brújula esté totalmente girando, como tratando de orientarse desde las estrellas, desde no sé desde dónde. Y nosotros lo que queremos es ayudarles a que identifiques tu brújula. No que te vayas al zodiaco y que sea tu signo zodiacal el que determine tu vida, ¿sí? Porque eso está bonito como para leerlo así en el periódico y decir, yo leo, hoy me va a ir muy bien, ¿no? Y me va a ir re mal, pero ahí dice que bien. No, vamos, lo que queremos es que tengan las habilidades, las capacidades, pero también los nortes mucho más claros para efecto de que puedan tomar las mejores decisiones. Y la pedagogía ignaciana busca responder a esto. Nosotros como universidad y como jesuitas, para lograr esto, asumimos un compromiso con todos los jóvenes y las jóvenes, y el compromiso es que queremos caminar con ellos. La característica de la pedagogía ignaciana es
¿Saben qué significa pedagogía? ¿Qué era la pedagogía? La pedagogía en la Grecia antigua era el esclavo que conducía a los niños o a los jóvenes a la escuela, era el guía, ¿sí? Y después, con los años y con el tiempo, se vuelve mucho más técnico el concepto. Pero la pedagogía, en realidad, lo que queremos cuando hablamos de esto es acompañar, estar con ellos, porque sabemos que ellos necesitan también un orientador, alguien con quien puedan ir resolviendo las dudas que se les presentan en sus diferentes ámbitos de la vida. Y la educación ignaciana lo que busca al ofrecer todos estos espacios y todos estos ámbitos es porque queremos acompañarles desde las diferentes áreas y desde las diferentes motivaciones que tengan. ¿Por qué? Porque si no, el joven se queda ensimismado. Y lo que queremos es potenciarlo. Es que las dudas son válidas, y más son válidas en la juventud, pero esas dudas las tienen que expresar con alguien, y ese alguien somos nosotros. Y cuando hablo de nosotros, somos los jesuitas que colaboramos en las universidades, pero también de la mano con todos los y las colaboradoras que están en esta universidad, porque todos están preparados para acompañar, para saber escuchar a los jóvenes. No crean que nada más están formados para dar su materia, sino están formados para primero escucharles y poder responder a sus necesidades. De modo que el modelo educativo está pensado desde y para los jóvenes, para poderlos acompañar. Y el compromiso que nosotros asumimos es el caminar con ellos y ellas, discerniendo las posibilidades que tienen y encontrando a Dios en las profundidades de la realidad. Y para eso se generan varias experiencias, ¿sí? No todo es el aula, no todo está dicho ahí, sino hay que ayudarles a caminar y a vivir otro tipo de experiencias para que lo conozcan, para que se encuentren, para que se reten también, y desde ahí ir potenciando el sujeto, irlo sacando, ¿sí? Este compromiso es un compromiso que tenemos también en la Compañía de Jesús, con lo que hemos llamado las preferencias apostólicas universales, que es el acompañar a los jóvenes para generar esperanza en ellos. En un mundo lleno de tantos retos y tantos desafíos, obviamente que necesitamos que el joven sea un joven lleno de vida, lleno de esperanza, y que en donde esté pueda transmitirlo y pueda construir con otros, porque de nada sirve un profesionista triste, ¿sí? De nada sirve un joven que no tenga sueños. Yo no concibo un joven sin sueños. Sí puedo encontrar jóvenes que duden y puedan decir cuando entran a la carrera o cuando llegan a la universidad, no sé si me gusta esto o me gusta lo otro. Pues está bien, vamos acompañándote para que lo decidas. Eso es válido, pero no un joven sin sueños. Creo que ahí es en donde tenemos que generar y acompañar mucho a las personas. Déjenme tomarme ya me estoy ahogando. Ahora, la pedagogía ignaciana, este modo de acompañar a los y las jóvenes, no es una moda. La pedagogía ignaciana ya tiene varios siglos existiendo y tiene su origen muy arraigado en los ejercicios espirituales que escribió San Ignacio de Loyola. ¿Quién ha oído hablar de San Ignacio de Loyola? Levante la mano. A ver, ¿qué sabemos de San Ignacio? ¿De qué nacionalidad es San Ignacio? Español. ¿En qué siglo nació? En el siglo XVI. ¿Cuál es su obra máxima? Los ejercicios espirituales, ¿sí? Y los ejercicios espirituales que sintetizan, creo que en mi maletín, si me lo pasan. Gracias. Los ejercicios espirituales, para quien no lo conozca, que es este librito, esta es toda la obra de San Ignacio, ¿sí? Si se fijan, es algo sencillo, no es un volumen, no son 12 tomos, pero estos ejercicios espirituales es la síntesis de la experiencia vivida interiormente por Ignacio de Loyola desde 1521 hasta la fecha de su muerte, que fue en 1500
¿45? No, 65, 1565. Y él escribió este método. Este libro no es un libro piadoso. Este libro van a encontrar una metodología, un modo para encontrarse con Dios. Y ese modo para encontrarse con Dios es lo que ayudó justo a que la persona primero tuviera orden en la vida. Los ejercicios espirituales, su fin principal es dar orden a la persona, que la persona pueda ordenarse, pero cayendo en cuenta de todo aquello de esos dinamismos que le impiden ordenarse. Y estos ejercicios espirituales, este proceso, ¿no? Que vive Ignacio y que está sistematizado, también ayudó a la construcción de la pedagogía ignaciana. Porque, ¿qué es lo que busca la pedagogía ignaciana? La pedagogía ignaciana lo que busca es dar modo y orden en las personas. Lo que buscamos es que la persona se encuentre consigo misma, sea capaz de identificar quién es, dónde están sus potencialidades, pero también dónde están sus áreas de dificultad, para que desde ahí la persona pueda poner medios y cambiarlos, cambiar aquello que le obstruye, pero sin azotarse y sin caer como a falsos falsos moralismos del por qué soy malo. No, lo que dice San Ignacio es: si traes algo que te desordena, veamos qué es, vamos viendo la causa, para entonces poner medios adecuados y salir de ese desorden. Pero no es caer a falsos moralismos de bien y de mal, no. La pedagogía ignaciana, como los ejercicios ignacianos, buscan discernir, buscan clarificarse el rumbo mediante la introspección. Entonces, los ejercicios espirituales aportan a la pedagogía ignaciana básicamente 4 cosas. La primera, la práctica de un método y de un proceso personalizado. ¿Por qué? Porque no se trata de que todos en masa se forman igual. Hay que ir con cada sujeto desde sus necesidades. Por supuesto, busca generar una experiencia de roles y relaciones. Ahora explico esto. Una visión integradora de la persona y la certeza de una misión. En el caso de la práctica de un método y un proceso de un proceso personalizado, tiene que ver, fíjense, este librito, cuando se hacen los ejercicios, cada día se siguen 7 pasos. Cada momento que se dan tiene 7 pasos. Y bueno, San Ignacio de Loyola, cuando pasa esto también, o propiamente a la pedagogía ignaciana, también en otro documento que se llama la Ratio Studiorum, es que son 7 pasos los que tiene que seguir el estudiante al momento de poder ir desarrollando sus estudios. Y para Ignacio de Loyola, desde los ejercicios espirituales, él dice, bueno, hay que pensar primero en el maestro, desde el profesor, hay que pensar en el estudio personal del alumno a través de trabajos escritos e investigación, ejercicios de memorización, ejercicios de repetición, trabajos grupales, declamaciones, lecciones públicas, evaluaciones y exámenes. Fíjense, estos 7 elementos que estamos hablando de un libro del siglo XVI, hoy ya no seguimos así tan al pie de la letra la memorización, ya ese método ya pasó, pero lo que sí nos da es este modo que sigue San Ignacio con un orden estructurado para que la persona pueda adquirir el conocimiento. Y la adquisición del conocimiento pasa por diferentes momentos y énfasis, ¿sí? Por ejemplo, las evaluaciones no es para calificar el conocimiento. La evaluación es para ver si se alcanzó el objetivo que se propuso, ¿sí? Y sobre eso ver si toca cambiar o toca ajustar cosas. Pero es ir alcanzando objetivos. De modo que de los ejercicios pasamos a este otro documento que es la Ratio Studiorum, que sintetiza propiamente esa visión más de modo y orden. Luego, lo segundo es la experiencia de roles y relaciones que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Y esto qué significa? Que el alumno es el principal actor y agente de su formación. No es el maestro, es el alumno. El maestro, ¿qué hace? El maestro lo que hace es, hagan de cuenta que somos orientadores.
que a través de la conversación y de la charla es que vamos identificando dónde está la necesidad del estudiante, ¿sí? Y desde ahí irle ayudando a que pueda entrar en la materia o a que pueda enfocarse de otra manera, a que pueda mejorarlo desde otro enfoque. Es decir, el tema de los roles en la educación es muy importante. No se trata de jerarquías, porque luego en el ITESO o en los colegios, escuelas de la compañía dicen, es que ustedes son bien horizontales. Sí, pero eso no significa que no tenemos un rol. Al maestro le pueden hablar por su nombre y no le pasa nada, pero se sigue teniendo el rol y la función de cómo acompañar al estudiante para que logre y potencie sus capacidades. Luego está la visión integradora, y el tercer elemento de la pedagogía ignaciana lo que busca es esto, que la persona se vea reconciliada consigo misma, que se pueda mirar a sí mismo y pueda reconocerse quién es en realidad. Y esta visión integradora implica que la persona también pueda actuar en plena libertad. Lo que nos interesa es generar personas libres. No nos interesa personas encadenadas a nosotros de a una visión. Nos interesa que las personas que estudian con nosotros puedan identificarse con todas sus capacidades y puedan ser libres para actuar, ¿sí? Y desde ahí, desde esa libertad y desde esa identificación plena consigo mismo, es que la persona se da cuenta de lo que significa, dicho en palabras religiosas, la gloria de Dios, que no es el culto ni los sacrificios, sino que la gloria de Dios es una persona integrada, ordenada, planificada, y cuando está así, entonces se va a sentir hijo e hija de Dios, porque está pleno. Se crea o no se crea, eso es otra cosa, pero una persona plena, uno puede encontrar ahí el Espíritu de Dios actuando, y eso es muy bonito, ¿sí? Y eso es muy valioso. Entonces la visión integradora en la persona es algo que es para nosotros importantísimo. Ahora, la visión integradora no significa una visión individualista, porque para nosotros el hacer comunidad también es importante. La persona no se integra sola por sí misma. Para integrarnos necesitamos de la comunidad, de los otros. Y solo en relación con los otros es que voy a poder identificarme quién soy y voy a poder potenciar todas mis capacidades y mis talentos, porque saben, ya sé quién soy y ya me quiero como soy y ya me acepto como soy, y como soy voy al mundo, con otros y con otras que me aman. La importancia de saber ser bien recibido en un lugar y que me respeten como soy es lo más valioso y la condición indispensable para desarrollar todas las otras capacidades que puede tener una persona. Porque una persona donde se siente rechazada o donde tiene que aparentar ser otra cosa que no lo es, entonces no va a explotar todas sus capacidades, sino va a estar cuidándose de que no lo vean, que no vean que está fingiendo, que no es eso que quiere. No, lo que queremos es que la gente que entre aquí sea auténtica, que pueda en verdad ser lo que son y lo que quieren ser en la vida. Y para eso hay que hacer experiencia, ¿saben? ¿Y qué significa experiencia? Pues es ir poco a poco soltándome, porque luego nos da miedo el asumir lo que soy y el querer lo que soy. Y solo experimentando, intentando en una comunidad donde te lo permita, es que te vas a soltar. Y eso es muy valioso. En verdad, esa condición de poder integrarme totalmente es valiosísima para los estudios y para la vida profesional. Y finalmente, la meta de la pedagogía ignaciana es ayudar a formar al ser humano a través de un proceso educativo, a reconocer su dignidad, su filiación divina, su vocación a su ser. Se empeña en estimular a las personas a desarrollar el máximo de sus potencialidades y dimensiones y a ejercer su libertad, a actuar con autonomía y personalidad
en la transformación de la sociedad y a solidarizarse con los demás y con el medio ambiente. Esta pedagogía se esfuerza por formar personas lúcidas que sepan aplicar contenidos, competencias y habilidades desarrolladas durante la escuela. Queremos formar personas hábiles para interpretar el mundo de hoy, que sepan discernir y ofrecer soluciones a los problemas para moverse en un mundo que es cambiante. ¿Y qué es lo que queremos formar? En síntesis, personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas. Es lo que se llama la 4Cs de la pedagogía ignaciana. Queremos que una persona tenga conocimientos en su área, pero que también tenga conocimiento de la realidad que le rodea para transmitir, para cambiarlo, pero desde el amor, desde una compasión que es clave para actuar y sensibilizar y empatizar con los demás. Porque esto va a fomentar relaciones más profundas, más humanas y más significativas. Y por supuesto, queremos que las personas que egresan del ITESO sean comprometidas y dispuestas a transformar la realidad con otros y con otras. No van solos, porque a veces cuando decimos esto creen que queremos lanzar y formar superhéroes y superheroínas. No, queremos que en todos haya el espíritu de transformación, pero de modo comunitario, en donde otros también van a estar contigo y donde otros también te van a apoyar. Las transformaciones de la realidad no se hacen solos, se hacen en conjunto, y para eso hay que saber tener los otros elementos. ¿Cuál es la pertinencia de la pedagogía ignaciana hoy? Primero, que nos ayuda a discernir la época en que vivimos. Y discernir no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Hoy, ¿qué toca? Pero ¿qué toca para lo mejor que queremos? Que genere un pensamiento crítico con ética, no criticón. Un pensamiento ético y un pensamiento crítico, cuestionar la realidad. Si algo se caracterizan los estudiantes de nuestros colegios y de nuestras universidades, es el ser críticos, cuestionar todo. Porque queremos que cuestionen todo hasta el último minuto. Después nosotros nos quejamos porque nos andan cuestionando también a nosotros, y está perfecto. De eso se trata. Cuando ya cuestionan a quien te ha cuestionado, tú dices, ya se logró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tiene miedo a pensar por sí mismo. Lo otro es que tener resiliencia y acompañamiento humano. ¿Qué significa esto? Si he sido acompañado en todo mi proceso formativo, evidentemente que yo también voy a poder acompañar a otros en sus procesos, porque voy a saber cómo hacerlo. Porque si conmigo han sido misericordiosos, pacientes, me han ayudado, me han orientado, también lo voy a hacer con los demás. Y eso queremos, que eso cambie también en el mundo, que sepan acompañar. Y por supuesto desarrollar la resiliencia. Liderazgo con sentido social. Aquí lo que nos interesa con la transformación, nos interesa tener sujetos que sean capaces de tener un liderazgo, que sean actores y sujetos. Cuando hablamos de liderazgos, no estamos hablando de que van a mover masas. Ese no es el liderazgo, porque entonces cualquier artista que llena un estadio es líder. No, lo que queremos es que sea un liderazgo de servicio y de transformación en donde estás, con sentido social. Y el liderazgo es servir al otro. Lo que queremos es que tú seas agente y seas actor de la historia. No que nada más seas alguien a quien van arrastrando en la historia. No, que tú seas el agente y que tú seas el que transforme. De lo contrario, la educación no tiene sentido. Se vuelve alienación total, se vuelve adoctrinamiento, y nosotros no buscamos ni apropiarnos de las personas ni adoctrinarlas. Buscamos que sean líderes con servicio, con sentido social. Y finalmente, la transformación del mundo. Si queremos que nuestros egresados destaquen por su compromiso, y que lo hagan por su compromiso en lo social, en la solidaridad y en la búsqueda del bien común. Quizá al inicio ustedes
pueden pensar qué le quieren dejar a sus hijos y le quieren dejar responsabilidad, felicidad, que haya pensamiento crítico, ¿sí? Pero también es importante considerar que la pedagogía ignaciana busca formar jóvenes con propósitos, que sepan quiénes son, qué valoran y cómo aportan al bien común. Y este enfoque educativo promueve el desarrollo personal y social de los estudiantes. Y claro, frente al mundo cambiante, esta formación integral es lo que permanece y marca la diferencia. Los sujetos saben adaptarse y saben contribuir en el lugar en donde estén. Y finalmente, pues muchas gracias por escucharme. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Digo, se puede decir muchas cosas. Luis Arturo, muchísimas gracias. ¿Había alguna duda por ahí? ¿Alguien estaba a punto de levantar la mano? ¿No? Bueno, pues agradecerte infinitamente tu participación. Sin duda es el corazón, es la sangre, es la forma como hacemos las cosas y a veces transmitirlo no es tan fácil y lo has hecho maravilloso. Muchas, muchas gracias por tu participación. Los invitamos a todos y a todas. Bueno, ¿lo aplaudimos? A continuación, en este auditorio tendremos la presencia de Giselle Oropesa, que nos va a hablar de la experiencia de egresada de las ingenierías a las 11:30 en este mismo auditorio, para que vean ustedes su programa si se quieren quedar. Me gustaría hacerles llegar un código para que nos hablen de su experiencia durante la charla y se los voy a proyectar.